Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están chicos? Bueno, chicos, hoy les voy a hablar sobre una estrategia para operar en el oro. Sí, bastante buena, bastante sencilla. Les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Y les voy a explicar más o menos qué ideas para poder operar en este activo. Este activo realmente es muy fácil operarlo. Lo que pasa es que hay que tener bastante paciencia para ya una operativa, ¿sí? Es operativa tipo intradiario scalper, ¿sí? Porque se opera todos los días y se operan movimientos dentro de la sesión. Si se van a operar fuera de la sesión, siempre hay que definir un plano, unos parámetros, que siempre yo lo aconsejo para que obviamente tengan una buena gestión de riesgo. Es decir, si yo voy a operar bajo una estructura, bajo un riesgo, bajo unos movimientos eh, creados por el mercado, pues ya se va a tener que definir siempre lo que es la gestión de riesgo, un 1 a 2, 1 a 3 o en adelante, ¿cierto? Y mi consejo es, pues, que en este caso, como es scalper, busquen siempre el 1-3, ¿sí? Y voy a darles un ejemplo digamos que aquí lo que hice fue remarcar todos las zonas donde sí se operaría y donde no se operaría, o donde sí habría un stop loss, dependiendo de la estructura creada. Y ese es el detalle digamos que de la operativa en este activo. Hay que realmente cuestionarse y preguntarse si sí van a operar o no van a operar en las diferentes zonas creadas por este activo, ¿cierto? Y la estructura. Entonces, el ejemplo es muy sencillo, muchachos. Miren, yo les pregunto y ustedes tienen que preguntarse a ustedes mismos si hubieran tomado este tipo de trades, estos movimientos, ¿sí? Ah, no, sí, yo sí hubiera entrado ahí, no, yo no hubiera entrado ahí. Y eso hace que realmente, pues, ustedes vayan organizando un plan a largo plazo, a corto plazo, en su forma de operar, ¿sí? Entonces, ese es mi consejo que les doy. Siempre sigan un plan y cuestiónense esa parte. Sí, yo hubiera ejecutado ese trade, siempre arriesgando máximo un 1%. 1%. Y en ganancia, buscando el 3%. Vamos a colocar 3%. Y voy a darles este pequeño ejemplo para que ustedes se den de cuenta de lo que se llama operativa. Yo siempre he creído que teniendo las gráficas ya construidas es muy efectivo usar o hacer backtesting. No quiere decir que, digamos que borrando las velas y haciendo una reproducción de velas no sea efectivo. Simplemente de que me gusta de esta manera porque se hace muchísimo más fácil para los traders que de pronto son nuevos o que de pronto lleven poco tiempo y a veces se frustran porque empiezan a reproducir velas y empiezan a perder y es porque simplemente se impacientan. En cambio, si ya tienen una construida, un patrón, unas estructuras de velas, ustedes pueden ahí donde yo les digo, a sincerarse con ustedes mismos y decir, sí, yo hubiera tomado ese trade, no, yo realmente no lo hubiera tomado. Pero la estrategia se basa en lo siguiente. Primero vamos a usar un indicador que se llama Forex Trading Session. Lo buscan en TradingView, ahí aparece, búsquenlo así con ese nombre y simplemente lo que hacen es modificarlo al horario que ustedes van a operar, 6 de la mañana, 8 de la mañana. Esto ya es relativo, pero para este ejemplo yo lo voy a colocar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es decir, aproximadamente 6 de la mañana a 7 8 de la mañana se empieza la sesión, ¿sí? Y yo lo coloqué desde las 2 que sería más o menos la sesión Londres, ¿cierto? Para que tengan en cuenta eso, ustedes lo pueden modificar a su gusto, ¿no? O sea, yo pero es de las 7 yo pero es de las 5 entonces simplemente lo modifican al horario que ustedes mejor se sientan. Obviamente, como les digo, aquí también está la configuración de la sesión de Tokio, la sesión de Sydney, y ustedes simplemente lo activan y ahí les va a aparecer el colorcito de esa sesión. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Así se inicia. Segundo, después de eso, bueno, aquí en este ejemplo, ya reteniendo remarcado, a esa hora tenemos que estar sentado viendo el gráfico y haciendo el análisis para poder buscar una zona de entrada. Yo les pregunto, ¿este trade ustedes lo hubieran tomado sí o no? Si yo digo un sí, busco el porqué del sí. Entonces yo digo, aquí había un soporte, ese soporte me creó un alto más alto, así que, y estábamos dentro de sesión, sí lo hubiera tomado. Esa es la pregunta clave que se deben hacer cuando estén operando. ¿Por qué la pregunta clave? Es muy sencillo, muchachos, porque digamos que eso define el resultado que vayan a tener, eso define el riesgo que vayan a usar, eso define la emocionalidad y la psicología al ejecutar el trade y estar tranquilo, decir, es un buen setup, es un buen escenario, yo lo conozco, yo sé que puedo ganar. El ejemplo aquí que voy a dar o que voy a estar dando, no importa los pips, no importa los stop loss, vamos a simplemente asemejar los puntos de entrada y el riesgo que se va a usar, ¿no? Es lo que quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Que voy a usar una ganancia del 3% y una pérdida del 1%, decidiendo por qué sí entrar y por qué no entrar. Entonces, digamos que aquí yo dije sí, entré y la estructura y la estrategia es muy sencilla. Primero voy a entrar y siempre voy a entrar cuando haya un rompimiento de estructura. Entonces, si yo hago un análisis en una temporalidad un poco más grande, este movimiento alcista rompe altos anteriores.
Entonces, por ende, me da confiabilidad de que los soportes van a ser soportes buenos, ¿sí? En el canal, si ustedes van y miran, yo explico un poquito sobre esos temas para que lo tengan en cuenta. Entonces, si vemos desde aquí el precio, digamos que hace un pequeño retroceso dentro, eso es otro tip, qué pena a veces se me pasa por alto. Eso es otro tip, siempre que sean zonas creadas en sesiones y ustedes operen, son zonas buenas, son zonas de alta probabilidad, ¿sí? Entonces, como fue creado acá, yo pongo mi take profit y, como le digo, a estructura. Bueno, el take profit, ¿cómo lo colocamos? A estructura, puede ser en la resistencia, pero la idea es que sea 3%. Un 3% puede incluso dar más abajo, puede dar más arriba. Bueno, eso es relativo. La idea es que busquen el 3% y si asemeja a la estructura, muchísimo mejor. Es decir, que llegue a una resistencia, en este caso, en una compra. Si es así, es válido y es de alta probabilidad. Siempre hablando en probabilidades para que los resultados se den. Listo, ya con eso, pues obviamente los resultados van a empezar a verse, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, vamos a un 3%. Ahora, Sebas, ¿qué haríamos en esta sesión? ¿Qué haríamos en esta sesión en especial? Aquí hice marqué un puntico para explicar un poco esto. Este movimiento rompe estructura, no la rompe, entonces no es un alto válido. Otra cuestión, Sebas, pero tampoco está dentro de sesión Londres o sesión Nueva York, ¿por qué operar en ese punto? Bueno, eso ya va a criterio propio y criterio personal de cada trader. Sí, podemos hacer un agregado de un tips, de pronto el precio está muy sobrecomprado y va a ser un retroceso, se podría haber operado un retroceso, pero no lo recomiendo. Entonces, obviamente, es simplemente para que caigan en cuenta de que operar esos saltos de pronto sí sea efectivo, miren, de un buen movimiento, pero no es lo recomendable porque no está dentro del plan. Entonces, solo se opera lo que está dentro del plan. Era el ejemplo que les quería dar. Entonces, este día fue un día no operable, un día martes no operable. Simplemente les quería hacer un paréntesis ahí y una pequeña explicación de por qué no entrar ahí. Sebas, pero rompió con mecha. Nunca operamos cuando rompe con mecha. La idea es que rompa con cuerpo de vela. Si ustedes ya lo quieren hacer, vaya, hagan el backtesting de esto mismo que estoy explicando, con rompimientos, con mecha, y si ven efectividad, háganlo, agréguenlo al plan. Solo se opera lo que está dentro del plan. Entonces, esto es un día no operable. Este día, descanso. ¿Por qué, Sebas? Porque mi bajo está aquí y lo tocó fuera de sesión. Y mi alto dentro de sesión, e incluso ya como cerrando sesión, fue este. Y no alcanzó ni a llegar a ese. Entonces, ese parámetro hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Listo, llegamos al siguiente día. Y aquí viene otro detalle. ¿Por qué Sebas operaría? Aquí hice otra pequeña pausa. ¿Por qué Sebas operaríamos el siguiente día en una venta si está en un soporte, compramos barato, vendemos caro, que es la lógica y la obviedad de mercado, ¿cierto? Sencillo. Se podría haber operado. Aquí podríamos como hacer una excepción. Vuelvo y les digo, si ya lo van a hacer, tendrían que hacer backtesting. Pero este pequeño detalle sí se los puedo compartir y es, ya tocó muchas veces una zona, después de 3 toques, el cuarto toque normalmente lo rompe. Otra cuestión es que no me hace altos más altos ni rompe estructuras al alza. Ustedes, si no ven un rompimiento al alza en las sesiones anteriores y vemos que sí baja con fuerza, y bueno, en este caso el rompimiento hacia abajo no lo hay, ¿no? Pero digamos que como estamos operando a diario y en los últimos 2 días anteriores no hay rompimientos al alza, hay una alta probabilidad de que obviamente caiga. Pero yo les voy a ser sincero, yo no lo operaría. Yo no lo operaría. Entonces, como les digo, simplemente ya llevamos 2 días donde no se opera y pues obviamente se tocaría seguir esperando. Listo, llega este día no operable, llevamos 2 días, ya más llevamos un 3% según el plan y según la operativa que se está logrando, ¿no? Espere, le damos aquí copiar y lo pegamos para tenerlo más abajito. Y este le llamamos copiar y lo pegamos para tenerlo más abajito seguir explicándoles. Sebas, llegó un punto. ¿Por qué Sebas hubiera operado esta zona en compra? Si no tenemos, digamos que anterior a eso, una sesión para operar, digamos que hubiera sido incluso hasta más abajo. Sí, digamos que aquí abajo, que porque eso fue un bajo en sesión de la semana pasada, entonces eso sí hubiera operado. Y aquí es donde yo les digo, no, yo no hubiera operado ahí ese día que iba a caer. No, hay que aceptar esa verdad, hay que aceptar ese resultado. Hay que ser honestos e íntegros consigo mismos de la operativa que llevarían y los puntos de entrada que harían. Esto es lo que es y debería de serse siempre así. Sí, si hubiera operado una compra, sí. Tenemos un pequeño rompimiento acá en sesión Londres y entre sesión Londres y Nueva York. Bueno, ya Nueva York es aquí, pero aquí sí hubo rompimiento, entonces si hubiera incluso operado acá y simplemente se acepta la pérdida como se debe. -1%. Llevamos un 3, entonces iríamos profit 2%. Listo. Viene el siguiente día, jueves, viernes. El viernes hay una estrategia que se opera siempre en compras, ¿cierto? Entonces, con este movimiento, pues es un buen condicionamiento para operarlo. Pero aquí hay que ser sinceros. Tenemos un bajo acá y tenemos este bajo rompe estructura, pero es un bajo que está fuera de sesión y no tenemos algo claro.
Si se hubiera operado, si la sesión hubiera llegado hasta aquí, quizás nos hubiéramos tomado el riesgo por el rompimiento de estructura. Este rompimiento me da confiabilidad, ¿sí? Así sea fue un rompimiento fuera de sesión, pero es un buen patrón de estructura. El precio nunca llegó a mi soporte, entonces un día no operable. Se perdió otro día, ya seguimos yendo nada más un 2% profit. Sigamos al siguiente día. Listo, en el siguiente día, Sebas, pero ¿por qué hubiéramos operado una compra ahí? Vamos a analizar este contexto. Tenemos impulso, retroceso, impulso, no rompe y al final el precio rompe fuera de sesión y en sesión llega a este soporte. Aquí sería jugar en temporalidades más bajas. Dos cosas. Tenemos esta zona, este movimiento, pónganme cuidado acá. Tenemos esta zona que rompe con cuerpo de vela. Recuerden las reglas. ¿Desde dónde rompe con cuerpo de vela? Desde ese soporte. Porque desde aquí se pausa acá. Miren este pequeño detalle. ¿Sí ven? Aquí, este soporte, no digamos que uno lo esperaría que llegara a este soporte, uno lo esperaría aquí, que fue donde rompe la estructura. Entonces, digamos que este trade sí se hubiera tomado. Vuelvo y les digo y les repito, asincérense con ustedes si sí lo hubieran tomado o no. Esa es la tarea que tienen ustedes realmente para ser rentables, ¿sí? Independientemente del resultado, perdí el uno, gané el 3, perdí el uno, diciendo siempre y buscando siempre el 3%. Como les digo, aquí no estamos viendo pips ni lotaje ni nada, ni ese tema. Simplemente estamos dando un ejemplo de estructura y de si se hubieran tomado entradas. Este ejercicio ayuda muchísimo realmente a la rentabilidad porque ustedes ya están confiando y están dejando el miedo y dejando el resultado a un lado. Simplemente están diciendo o gano o pierdo. Ya, gano un 3, pierdo un uno. Obviamente ya ustedes definen los parámetros si realmente quieren arriesgar el uno, si realmente quieren ganar el 3, si quieren buscar más del 3, o si quieren buscar el 2 o más. Bueno, eso ya es personal de cada trader. Y aquí la estrategia es sencilla, simplemente ver dónde están los rompimientos de los altos y bajos anteriores para definir puntos de entrada. Hay quienes le conocen como Smart Money, hay quienes le conocen como ICT, hay quienes le conocen como, bueno, hay muchísimos nombres, pero es básicamente lo mismo, es simplemente ver estos movimientos, soporte, resistencias, altos y bajos. Estrategia súper sencilla. Listo, llega a sesión, fuera de sesión el precio pues no rompe aquí estructura, que sería mi alto, ya sería, se mide todo el movimiento donde está el bajo y alto, y tenemos todavía movimientos al alza. Fuera de sesión, bueno, dentro ya de la sesión, esperando la zona, aquí hay que sincerarse con ustedes. Esta también fue una pequeña pausa de esta explicación. Puede que hayan perdido. ¿Por qué, Sebas? Porque voy a eliminar esto de entrada. Y aquí se hubiera tenido una venta y se pierde ese trade. Y ustedes, como les digo, bueno, colocándoles solo siempre ya estructura, pero como les digo, simplemente es un ejemplo representativo de lo que se pierde. No importa la cantidad de pips, ya eso ya lo hace cada uno. ¿Por qué, Sebas? Porque tenemos un pequeño rompimiento de esta caída fuera de sesión y en sesión Londres alcanza, digamos que a romper aquí. Si ese hubiera sido el análisis, si hubiera perdido el trade. ¿Sí? Si ese hubiera sido el análisis, se perdía el trade y ustedes dirían, ah, pero Sebas rompe estructura acá con cuerpo de vela, efectivamente, esta resistencia es operable. No pasa nada. Si ese es el error, sigan igualmente siguiendo los mismos parámetros. Pero si de pronto ese no hubiera sido el caso y ustedes hubieran tenido en cuenta todo este movimiento, ustedes dicen, precio llegó, bueno, digamos que no rompe este bajo, rompe aquí, pero no rompe el bajo más importante dentro de la sesión, rompes, digo, no, dentro de la sesión no lo rompe, pero fuera de sesión, en Asia, Signet, si lo alcanza a romper hacia abajo, entonces uno diría, no, si es entrada, se perdería. No pasa nada porque igualmente ustedes ya tendrían 3 más 2 5 menos uno 4. ¿Sí? Muy sencillo. Sí, creo que soy en lo correcto. Revisemos. Llevamos un 3 2 días sin operar, menos uno más 2. Y aquí sería un 3 entonces iríamos lo que ya les dije, 5, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si eso hubiera sido el caso, si yo hubiera sido un poco escéptico o si yo arriesgo menos del uno, habría esta opción de tomar un trade en compra aquí. Bueno, no, realmente ni siquiera ahí. Yo digo una cosa, aquí no hubiera un trade. Porque la regla es muy básica. Entramos en soportes y el soporte aquí donde está, está acá. No se hubiera operado realmente. Sí, ya después de una pérdida es mejor quedarse quietos. Siempre es mejor quedarse quietos. Y listo, se pierde ese trade. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Ya, digamos que aquí sí se pierde, dejémoslo como en pérdida. Bien sea la compra, bien sea la venta. Listo, menos uno. No pasa nada. Llegamos al siguiente día, menos uno. ¿Por qué menos uno, Sebas? ¿Y por qué usted diría que una compra ahí? Los conceptos son sencillos. Tenemos el soporte de sesión, tenemos un rompimiento con cuerpo de vela y se entraba y se acepta ese resultado.
¿sí? Menos uno, menos 2, menos 3%, y tendríamos un 6, según los que hemos marcado, tendríamos un 3% profit. Sencillo, día no operable. ¿Por qué ese no hubiéramos operado acá si tenemos un pequeño rompimiento dentro de la sesión y se hubiera entrado en compra? Porque, digamos que, como yo les he venido diciendo, la idea es que si ustedes definen ese parámetro en ese rompimiento acá, maravilloso, y ustedes hasta hubieran tomado este 3%, ¿no? Pero si ustedes no hubieran tomado ese trade, sencillamente se hubiera perdido y o no se hubiera perdido y simplemente no se hubiera tomado ese trade. No se perdía absolutamente nada, ¿no? Pero si ustedes hubieran tenido en cuenta, aquí ustedes dirían rompe estructura hacia abajo, yo tendría en cuenta las ventas. Entonces habría una confusión. Aquí ustedes tienen que definir. Y como ya les digo, si ustedes prefieren ver, vean más bien el tema de el rompimiento de estructura dentro de las sesiones. Entonces, si hubiera sido ese caso, sí sería un 3%. Como yo les digo, asincérense con ustedes. Yo aquí les estoy haciendo un ejemplo representativo de lo que ustedes les daría mejor resultado según la operativa. Diríamos entonces otra vez un 6. Llega el siguiente día. ¿Sí se hubiera operado? Sí, por supuesto que sí. Miren, rompe estructura de sesiones, impulso, tenemos retroceso y tenemos una resistencia que sí se fue respetada y testeada. Entonces, más 3%. Siguiente día no se opera, no había absolutamente nada válido porque estos rompimientos fueron fuera de sesión, entonces sencillo, no se operaba. Este septo sería este mismo, o sea que rompe estructura en sesión y retrocede al soporte y se va. Entonces siempre que tiene que, o sea, siempre tiene que llegar a un soporte o una resistencia. Hay quienes le llaman order block, zonas de oferta, zonas de demanda, respetables. Ya saben, yo lo que digo en todos mis videos, respetables y lo usan de esa manera. Mismo movimiento. Si se hubiera operado, tenemos un rompimiento fuera de sesión y aquí es donde hago un paréntesis y una pausa. Rompe una zona fuera de sesión. ¿Lo operarían o no lo operarían? ¿Qué ven ustedes que sí operarían? Si no lo operarían o sí lo operarían. Entonces, simplemente hagan una pausa y cuestiones en acá. Digamos, ese día no se operó. ¿Por qué, Sebas? Porque rompe estructura y está entre mis... Eso ya lo hacen ustedes. No, weón, yo no hubiera operado ese día porque él rompe estructura, pero fue fuera de sesión y ya he perdido muchos trades. En este caso aquí, si hubiera hecho ese ejercicio, ¿no? Digamos que yo espero el rompimiento. Rompe estructura al alza, llegó al soporte, bien, hubiera operado. Pero en sesión no lo hizo. Entonces, digamos que no se hubiera operado acá o de pronto aquí, este septum, miren que se ha repetido muchas veces. Este se repitió aquí y se repitió aquí. Para que tengan en cuenta eso. Backtesting, recuerden, backtesting. No los acerco un poco más. Miren que dentro de sesión rompe estructura al alza, retrocede al soporte y se va. Dentro de sesión rompe estructura al alza, retrocede al soporte y se va. Dentro de sesión y tienen que ver qué efectividad tiene eso. Entonces, 2 días operables llevaríamos un 6%, creo que habíamos dicho. Y aquí sí se operaría, ya que el movimiento ya es un movimiento general, rompe estructura y saca todos estos va altos anteriores y crea un nuevo alto. Y al final el precio llega a un soporte, entonces habría una alta probabilidad. Cuando los movimientos ya llevan mucho tiempo y llevan varios días hacia una dirección y llegan a sacar los altos más altos anteriores que habían, en este caso estos serían mis altos, ya habría una alta probabilidad de respetar esos movimientos. ¿Sí? Aquí vuelve y pasa, el precio rompe, -1, +3, y ahí sucesivamente. El video queda un poquito largo si sigo explicando, pero ahí quedaría la explicación sencilla de cuándo sí, cuándo no, varios días sí, varios días no, y sacaríamos un porcentaje. Yo les puedo hacer una explicación más detallada, pero la idea es que el trabajo lo hagan ustedes, ¿no? Ya este trabajo lo hice yo y lo sigo haciendo porque sigo mejorando y puliendo mi estrategia y mis zonas de entrada, pero el trabajo les queda a ustedes. Entonces, en el canal hay explicación, detalles de los altos y bajos importantes. Vaya y véanlo para que entiendan un poco más. Todo este tema es avanzado, yo esto lo doy personalizado, pero obviamente tiene un costo. Y estos detalles, ya así como los estoy compartiendo, obviamente omitiendo varias cositas, pues obviamente ya es gratuito. Ya los detalles más personalizados y de pronto más, como que venga, pero ¿por qué aquí sí, por qué aquí no? ¿Qué velas, qué zonas? Todo eso, obviamente ya detalles se dan personalizado y con gusto puedo atenderlos. En la descripción del canal hay un link de Telegram para unirse al grupo y ahí pueden escribirme con mucho gusto. Yo los atiendo y les explico qué detalles hay y cómo se trabaja, cómo se trabajaría este tema. ¿Listo? Entonces nada, muchachos, nos vemos en un próximo video. Recuerden darle me gusta y compartir. Igual yo considero que esta información es muy funcional para las personas que ya llevan mucho tiempo y no han podido ser rentables. Con esto pueden ahorrarse bastante tiempo.
Y el consejo de siempre, muchachos, un mentor les ahorra muchísimos años. No sean, no pierdan tanto tiempo, aprovechen más bien y sáquenle el jugo a esta información. Entonces, nada, nos vemos en un próximo video. Espero les haya funcionado y hayan entendido un poco de esta información. Siempre donde hay rompimiento, los bajos y altos se vuelven importantes para tomar puntos de entrada. Y obviamente parametrizar las zonas operativas en los horarios operativos que ustedes vayan a usar. Bueno, nos vemos en un próximo video. Les voy a explicar un poquito más esto, pero para swing, movimientos muy, muy grandes. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos. Chao, chao.